Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor, porque tu nombre también es grande en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos has llamado de las tinieblas a la luz en Cristo. Gracias por cada persona que está conectado en este momento, en este grupo de Zoom. Señor, por favor, te suplicamos que nos hables tú, porque el hombre nada de sabiduría tiene. El hombre solo tiene prepotencia, arrogancia, orgullo y pecado. Pero los que estamos aquí hemos rendido nuestros corazones a ti para que nos purifiques y para que nuestro yo, que es arrogante, orgulloso y egoísta, sea crucificado, y el que reine y el que brille y el que hable y se manifieste sea el Señor Jesucristo. Por favor, danos tu sabiduría, háblanos directo al corazón y permítenos tomar decisiones importantes y radicales en contra del pecado y a favor de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. De verdad que le decía yo ahorita a mi esposa, la llamé y le dije que estaba en un grupo donde experimentaba una espiritualidad profunda y se alegró mucho. Ella está en culto con mi suegrita en casa. Yo me quedé para estar con ustedes y no me arrepiento. Ha sido un plato espiritual bastante poderoso. Gloria a Dios. Y yo los veo hablar a ustedes y escucho sus voces y puedo percibir mucho, mucho amor por Dios. Y recuerden que es el amor el que definitivamente es la esencia del cristiano, así como también es la esencia del carácter de Dios. La pregunta que les voy a hacer es, ¿está usted engañado? No la respondan. Piensen en ello. Vamos a hablar de los engaños de los últimos días. Y vamos a tocar varios engaños muy complicados, muy delicados. Pero la pregunta principal que me gustaría hacer en esta tarde es, ¿estoy engañado? ¿Qué responderías si estuviéramos en una sala tú y yo te preguntara, ¿tú estás engañado? ¿Tú estás engañada? ¿Qué responderías? Y te doy una ayuda. La Biblia dice en Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Oiga, eso es delicado. Eso es una afirmación muy categórica. Más que todas las cosas, engañoso es el corazón. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo complementa? ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta tiene una respuesta implícita, o dos. La primera respuesta implícita es que tú y yo no conocemos nuestro corazón. Que cuando nuestro corazón dice que estamos bien, estamos mal. Y que cuando dice que estamos mal de verdad, porque es que esa es la esencia. Pero la segunda respuesta implícita es que Dios lo conoce. Tú no lo conoces, pero ¿quién lo conoce, mis hermanos? Dios. Por lo tanto, la respuesta de si estás engañado o estoy engañado, ¿quién debe responderla? ¿Tú o el Señor? Obviamente, esa es la respuesta correcta. Solo el Señor. Yo respondería, sin Cristo, sí, estoy engañado. Puedo tener religión, puedo tener nombre de cristiano, pero si solamente estoy profesando una religión y no tengo a Cristo y no estoy en Cristo y no permanezco en Cristo, estoy engañado. Pero con Cristo no estoy engañado, porque vivo en Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora les pregunto, ¿puede Cristo ser engañado? Definitivamente no. ¿Qué categoría al responder? No puede ser engañado. ¿Saben por qué? ¿Saben dónde polula o dónde tiene un terreno muy fértil el engaño? En un corazón donde el egoísmo reina. Todo corazón donde el egoísmo reina, el engaño produce fruto rapidito. Ustedes han visto la maleza o la cizaña. ¿Cómo crece? Usted la corta y ella vuelve y crece hasta los terrenos más inhóspitos. Pero si usted siembra una buena semilla, tiene que cuidarla,
tiene que regarla, tiene que administrarle todo cariño, todo amor para que dé fruto, para que crezca. En cambio, la cizaña crece espontáneamente porque la tierra ha recibido varias veces consecuencias terribles que les llama maldición la Biblia por causa de nuestro pecado. En la tierra, lastimosamente, está reinando una semilla de maldad. La misma tierra testifica lo que hace el pecado. La cizaña crece espontáneamente, pero la buena semilla necesita ser cuidada, regada, administrada. Lo mismo pasa en un corazón donde Cristo reina. Si en un corazón Cristo reina, el engaño no puede entrar, porque el que es el rey allí protege el territorio, protege el terreno y cierra las puertas contra cualquier engaño. Pero un corazón donde Cristo no reina, allí el engaño, hermanos, se multiplica fácilmente, crece espontáneamente, y lo peor es que no se da cuenta que está engañado. Yo puedo estar engañado y no me doy cuenta. Lo peor es que el que está engañado dice, no, yo en mi corazón reina Cristo, pero como está engañado, no sabe que está mal. ¿Cómo saber si en nuestro corazón reina Cristo? Este aspecto y otros aspectos espero poder compartirlo a través de la historia que les voy a contar, que está en la Sagrada Escritura. Quiero comenzar leyendo, y si ustedes tienen la Biblia a la mano, ¿me están escuchando todavía, por favor? Quiero saber. Gracias. Sí, no porque estén atentos, sino porque como a veces me falla el internet, no estar hablando en vano. Gracias, hermanitos. Gracias, mi hermano David, eso es práctico, gracias por eso. Busquen conmigo Primero de Reyes, Primero de Reyes capítulo 13. Primero de Reyes 13. Esta es una historia extraordinaria, comienza de una manera dramática y termina de una manera dramática. La primera vez que la leí me impresionó demasiado y siempre la he estudiado y siempre encuentro cosas nuevas en ella. Dice versículo 1, he aquí que un varón de Dios, ¿cómo le llama la Biblia? Un varón de Dios. No cualquiera es llamado varón de Dios en la Biblia. Necesita ciertas características. Y también podríamos decir mujer de Dios, mujer temerosa de Dios. Este varón de Dios es sinónimo de profeta. Dice, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así dice Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, de manera que no pudo volverla hacia sí. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ores por mí, que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová y la mano del rey se le restauró y volvió a ser como antes. Ahora, una pregunta importante, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam, el nombre Jeroboam significa el que pelea por el pueblo. El que pelea por el pueblo. Otro significado es el pueblo se multiplica. ¿Saben ustedes que en la Biblia el nombre tiene que ver también con el carácter y con la misión de la persona? Jesús significa Salvador y eso tiene que ver con su carácter y con la misión. Él es el Salvador de nuestras vidas, el Salvador del mundo. Y su carácter era un carácter puro, santo, sin mácula, así como significaba su nombre, Salvador. Para poder ser Salvador requería tener un carácter sin mácula.
Jeroboam tenía un significado y un destino y una misión según Dios positiva. Pero, ¿cómo estaba viviendo Jeroboam? Estaba viviendo en contra del propósito que Dios tenía para su vida y por lo tanto el significado de su nombre ahora se iba a aplicar de manera negativa. Si él hubiera vivido para gloria de Dios, el nombre Jeroboam se hubiera cumplido en el propósito que Dios iba a cumplir en él. En otras palabras, el pueblo que Dios le había puesto en su mano se iba a multiplicar y la bendición de Dios iba a estar con él. Y él iba a pelear en favor del pueblo de Israel para gloria de Dios. Pero como Jeroboam se apartó del propósito de Dios, ahora ese significado de su nombre se iba a cumplir de manera negativa. El pueblo se iba a multiplicar en pecado, se iba a multiplicar en idolatría. Y él iba a pelear por el pueblo, pero no a favor del pueblo, sino para tener el aprecio del pueblo para sí mismo. Así que, hermanos, muy importante que aprendamos a vivir de acuerdo al nombre que Dios nos ha dado. ¿Saben que el nombre que Dios nos ha dado es Cristianos Adventistas del Séptimo Día? Que significa que seguimos a Cristo y que creemos que Él viene pronto y que guardamos sus mandamientos porque Él vive en nosotros y Él nos da el poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén también. Pero si como Jeroboam elegimos vivir lejos del propósito que Dios tiene, entonces ese significado de nuestro nombre se va a cumplir de manera negativa. Vamos a ser cristianos que en vez de darle gloria a Dios, la gente va a decir, por eso yo no creo en Cristo, porque ese cristiano es un hipócrita. Mire cómo vive, mire cómo trata a los demás, mire que no es ningún ejemplo para mí ni para mi familia. Ojo con eso. Primera aplicación, Jeroboam podía ser un hombre de Dios que peleara para gloria de Dios y favor del pueblo, o un hombre de Dios que peleara en contra de Dios y en contra del pueblo. Ahora les pregunto, ¿era Jeroboam rey porque lo quiso él o porque Dios lo permitió? Vamos a responderlo con la Biblia. Miren lo que dice Primero de Reyes, vayan conmigo hacia atrás. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Miren cómo comienza Jeroboam. Comienza con un elogio de parte de Dios. Dios le dijo al que estaba escribiendo Primero de Reyes que dijera de Jeroboam que era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y escuchen bien lo que sigue. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Pregunta, ¿cómo era Jeroboam? ¿Malo o bueno? La Biblia dice que al principio era esforzado y valiente. Se dice de Jeroboam lo mismo que se dijo de Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso se dice de un hombre diligente, de un hombre que lucha, de un hombre que no se queda perezoso por allí debajo de los laureles, sino de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Así que su comienzo no fue negativo, fue positivo. Por algo Dios le dio 10 tribus. ¿Esto qué quiere decir? Dios lo hizo rey sobre 10 tribus para que cumpliera el propósito de Dios. Sin embargo, ojo con esto, el engaño polula y produce mucho fruto en el corazón donde hay egoísmo. Antes de tener tanta influencia, Jeroboam tenía un corazón humilde. Pero cuando ya se vio famoso, miren lo que pasó. Vayan conmigo. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Peniel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. En otras palabras dijo, no, me van a quitar las 10 tribus, voy a perder mi poder y mi influencia.
¿Qué estaba entrando en el corazón de Jeroboam? Vanidad, egoísmo, el yo elevado a la última potencia. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, el hijo de Salomón, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Escuchen lo que sigue. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. El uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Noten, hermanos, ¿cuál fue la causa que llevó a Jeroboam a perder la espiritualidad? Un engaño. El engaño de la vanidad, el engaño del poder, de la influencia, de querer seguir teniendo la fuerza, de querer seguir mandando. En vez de decir, bueno, si Dios me puso por rey sobre 10 tribus y Él me quiere quitar mi reinado, que así sea, porque yo no nací para ser rey, sino que nací para hacer la voluntad de Dios. Pero él no, él se llenó de vanidad, se llenó de apego por lo carnal, por lo material, y esto lo llevó a tener miedo de perder su vida. Por eso dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor, pero el temor echa fuera el amor. Cuando uno se centra mucho en el miedo para cuidarse uno mismo, uno saca a Cristo. Ese miedo de, ay, ¿cómo ir a hacer la persecución? Ay, Señor, yo no lo voy a aguantar. ¿Sabes qué significa eso? Que estás pensando más en ti que en la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no hay que tener miedo. Sí, lo vamos a tener porque somos seres humanos, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos domine y ponga al yo en el centro y desplace a Cristo del lugar que le corresponde. Si va a venir una persecución y Dios quiere que pasemos por ella, hermanitos y hermanitas, Él nos va a dar la provisión, la fortaleza y la sabiduría para saber atravesarla en victoria para la gloria del Señor. Dejemos en las manos del Señor nuestro destino mientras somos fieles cada día. Amén por eso. Pero Jeroboam dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi influencia, voy a ayudarle un poquito a Dios. Y la manera como lo hizo fue creando 2 becerros. Pero noten que dice que esos becerros fueron los que sacaron a Israel de Egipto. Blasfemia, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí otra aplicación delicada. Hay personas que son pastores en la iglesia, que son líderes, que son ancianos, que son predicadores, y Dios los puso allí. Así como puso a Jeroboam en el reinado de las 10 tribus. Pero eso no es garantía de que esa persona siempre diga la verdad. Yo conozco, hermanos, porque me conozco a mí, y conozco también a otros líderes, y digo a mí porque yo también he cometido errores y también he dicho cosas que no debo decir. Y le he pedido perdón al Señor y espero no volverlo a hacer. Pero conozco líderes que han dicho herejías en plataforma y han dicho cosas que hacen daño a la congregación, y como la gente dice, no, él es pastor, él es ungido, él no se equivoca, entonces se van detrás de él como la mayoría del pueblo, lo acabamos de leer, se fue detrás del ídolo que puso Jeroboam en Dan y el otro en Betel. Dijeron, no, pues si Dios puso a Jeroboam, él debe tener razón, pero no es así. No es porque sea ungido, no es porque Dios lo puso, es porque además de que Dios lo puso y además de que es ungido, predica lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. No mi interpretación, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, sino lo que dice Dios. Si no aceptamos el escrito está, fácilmente caemos presa del engaño, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Saben que el corazón es tan engañoso que dice, no, yo lo voy a hacer en el nombre de Dios. Esto lo voy a hacer en el nombre de Dios. Esto lo voy a hacer porque amo a Dios. Pero si está contradiciendo el mandamiento, si está contradiciendo abiertamente la palabra, eso no honra al Señor. Es un engaño, es trampa del enemigo. Ahora sí, pasemos a 1 de Reyes 13. Decíamos que un varón de Dios fue enviado de Judá a Betel. ¿Por qué? Porque en Betel, en las 10 tribus, hermanitos, escuchen esto, había mucha gente
pero no había ni un solo profeta de Dios. Todos se habían ido tras los ídolos. Así que Dios tuvo que llamar a un profeta de Judá para que caminara hasta Betel y diera un mensaje. Noten la primer detalle que quiero llamar la atención de Primero de Reyes 13, que Dios no mandó al profeta a decir que se quiebre Jeroboam, que muera Jeroboam, sino que dijo que se quebrara ¿qué? El altar. Así de bueno es el Señor. Dios no amenazó a Jeroboam, sino al altar. Sin embargo, el amenazar el altar también implicaba que los que habían levantado ese altar y los que estaban participando en esa falsa adoración estaban siendo amonestados, y que si no cambiaban, un día vendría el juicio del Señor, así como vino en ese momento contra el altar. ¿Qué pasó con el altar cuando el profeta o varón de Dios profetizó contra él? Dice la palabra que el altar se quebró y la ceniza se regó y el incienso también se quebró. ¿Qué estaba diciendo Dios? No me adoren a vuestra manera. No me adoren como ustedes quieran. No es como el hombre diga. No es como a usted le parezca. Es como lo digo yo, dijo el Señor a través del profeta. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jeroboam? ¿Reaccionó? ¿Reflexionó? ¿Se humilló delante de Dios? El texto que acabamos de leer dice que Jeroboam extendió su mano sin ningún miedo y dijo: préndanle. Miren, había visto una evidencia de que Dios estaba con el profeta porque el altar se quebró, pero no le importó, porque el corazón, cuando está engañado, puede ver evidencias del poder de Dios y puede ver que Dios no está de acuerdo con su proceder, pero está ciego porque está engañado. No le importa lo que Dios crea, no le importa lo que Dios diga, sino que le importa la autocomplacencia, llegar a satisfacer su egoísmo, su yo. Amados jóvenes que están escuchando, el mundo va hacia el infierno y va aplaudiendo, va gritando, va feliz, y no saben que van hacia el abismo, o quizás lo sepan y dicen: no me importa, mientras esté aquí voy a estar contento, y en el infierno pues moriré y punto. Pero no saben lo que les espera, porque vivir en pecado tiene consecuencias terribles. El mundo muestra la cara de sonrisas mientras consumen drogas y dicen: oh, esto es maravilloso, pero nunca cuenta el vacío que siente después de que pasa la influencia de la drogadicción o de la droga que está consumiendo. La gente dice: qué rico el sexo no permitido, la fornicación. Eso es mentira. La gente no es feliz cuando está en contra del plan de Dios. La gente está vacía. Son felices por un instante, pero luego queda un vacío terrible en el alma que nada lo puede llenar sino solamente Dios. Pero el hombre engañado sigue pecando para poder llenar el corazón por instantes, pero cuando pasan esos instantes, el vacío que deja es más grande. Jeroboam extendió su mano y como estaba engañado, Dios lo reprendió. Noten qué grande es la misericordia de Dios, y quiero hacer hincapié en esto. Jeroboam merecía morir, porque no solo estaba pecando él, sino que estaba llevando a todo el pueblo con él a la idolatría nefasta. Pero Dios, en su gran misericordia, no lo exterminó, sino que permitió que su mano se pusiera seca y él no pudo enderezarla ni volverla hacia él, dice la Biblia. Y lo más triste es que dice: oh profeta, varón de Dios, ora a tu Dios. No dice a Jehová nuestro Dios, sino que dice: ora a Jehová tu Dios. Repito la pregunta: ¿quién había puesto a Jeroboam como rey? Jehová. Y sin embargo no lo reconocía como su Dios. Por lo menos fue sincero en eso. Pero también la sinceridad no es valor completo, porque hay gente que es sincera pero está engañada. Y dicen: sí, yo estoy en pecado, pero ¿qué les sirve ser sinceros si esa sinceridad no los mueve a buscar a Cristo? La sinceridad debe estar acompañada de una decisión categórica para seguir a Cristo Jesús y decirle: sé mi Señor, sé mi Rey, sé el Rey de mi vida y yo quiero cambiar para gloria de tu nombre. Pero noten que la siguiente cosa que dice Jeroboam es: ora a Jehová tu Dios para que mi mano sea restaurada. Les pregunto, ¿fue una buena petición o pudo haber hecho una mejor petición?
hay oportunidad que hablen también para que el sueño no me lo sobrecoja. ¿Qué creen ustedes? ¿Pudo haber hecho una mejor petición? ¿Alguien que participe conmigo me ayude aquí? Amén. Amén. Esa era la petición correcta, porque eso significaba que Jeroboam estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Pero cuando pidió que le descongelara la mano o que le volviera la mano o la restaurara, estaba buscando la añadidura. ¿De qué le servía tener dos manos buenas si se iba a perder? En cambio, si hubiera pedido, restaura mi corazón, cambia mi vida, quita las escamas de mis ojos que me impiden ver que estoy obrando mal, hubiera preferido eso el Señor y dejarlo con una mano seca, pero con su corazón restaurado. Y qué diferente hubiera sido la historia de Jeroboam si hubiera pedido lo mejor que podía pedir. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios cosas buenas, y por esas cosas buenas dejamos de pedirle lo más importante? Señor, dame sabiduría. Eso está bien, pero ¿por qué no pedirle, Señor, dame humildad, lléname de tu Espíritu, y con el Espíritu Santo llega la sabiduría? Con el Espíritu Santo llegan todas las virtudes del cristiano. Alabado sea el Señor. Por eso la petición más importante debe ser: Señor, purifica mi cuerpo para que sea templo de tu Espíritu Santo y lléname con él, porque sin el Espíritu Santo nadie, mis hermanos, podrá permanecer firme en el tiempo final. Ahora, lo que sigue es todavía más dramático y más triste. Cuando Jeroboam ve que su mano ha sido restaurada, es impactado, pero no para buscar a Jehová. Y le dice al profeta: profeta, ven conmigo a casa que te voy a dar comida y te voy a dar un presente. ¿Saben para qué lo hacía? Porque quería ganar la influencia del profeta para él. Quería tener al profeta en su mano, de tal manera que el profeta no volviera a profetizar en contra del culto que él había levantado. Porque Jeroboam no se había arrepentido. Él quería seguir con su culto falso. ¿Por qué? Porque él sabía que si los israelitas, las 10 tribus, iban a adorar a Jerusalén en el templo, ellos se iban a quedar en la casa de David. Porque así le había dicho el Señor: el reinado de David no se va a perder. Yo voy a guardar una tribu mientras el hijo de David se arrepiente o cumple el propósito que tiene en su pecado, y lo reemplazaré por otro mejor. Pero Jeroboam dijo: no, ya Dios me dio esto y me voy a quedar con esto para siempre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que Jeroboam con los dones que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la vida. ¿Y cuántos dicen: no, yo voy a usar la vida para hacer lo que a mí me gusta? Y terminamos mal por eso, porque no la invertimos, sino que la gastamos. Dios me dio el don del canto, pero entonces voy a usarlo para cantar para el mundo. Dios me dio el don de la palabra y muchos hombres lo usamos para conquistar muchas damas a la vez, y eso afecta a los corazones de ellas y por lo tanto también afecta al corazón de Dios, porque lo que le hacemos a nuestro prójimo se lo hacemos al Señor. Hay mucha gente que tiene dones grandiosos, hermanos, pero como lo están usando mal, Dios no los puede usar con poder en su causa. Te invito en este momento a pensar qué es aquello que Dios te ha dado, que tú lo estás usando para ti y no para Él, y por eso te estás perdiendo la primogenitura, el privilegio de servirle al 100%, con todo el poder del cielo. Bueno, el profeta le dice a Jeroboam: no puedo comer nada ni beber nada. Así que ni aunque me dieras la mitad de tu reino me iría contigo. Bien o mal del profeta, súper bien. Sin embargo, él debía irse rápidamente a Judá. La historia dice que él debía ir a Judá sin ninguna dilación. Pero la historia, ustedes lo pueden leer después porque el tiempo se me va y necesito decirles más cosas de los engaños del fin del tiempo. Apenas estamos colocando la mesa para luego hacer la aplicación. El profeta en el camino decidió parar. Y dice el versículo 14 del capítulo 13 de Primero de Reyes: y fue tras el varón de Dios y le halló sentado debajo de un alcornoque y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Él no debía estar sentado debajo de ese árbol. Si bien él se cansaba como ser humano, debía pedirle al Señor fuerzas para no dejarlo parar en la misión que Dios le había dado. Debía ir, entregar el mensaje, reprender al rey y volver prontamente a Judá. Pero decidió quedarse debajo de una encina.
un falso profeta de Betel, o un profeta, la Biblia no dice que es falso, pero ahorita les voy a decir por qué yo creo que es falso. Dice que un anciano profeta lo siguió y lo encontró sentado. Lo que quiere decir que el profeta varón de Dios no acudió en la parte final de la misión de manera diligente, sino que tuvo pereza, dijo, voy a descansar, ya cumplí mi misión. Y saben, una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es que cuando nosotros hemos cumplido la misión, la parte más peligrosa es la parte cuando ya estamos en el descanso. Cuando estamos, después de haber tenido éxito, ahí llega el enemigo y comienza a exaltar nuestro ego y a decirnos, si Dios te usó, también tienes derecho a tomarte tus anchas, a sacar tus vacaciones, a ser un poquito ocioso. Y es en la ociosidad donde el corazón recibe la vanagloria. Y en la vanagloria es el terreno perfecto para el engaño, porque el egoísmo es el terreno perfecto para que el engaño se prolifere. El profeta le dijo lo siguiente, leámoslo, versículo 15, y le dijo entonces, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo de este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, y allí, ni vuelvas por el camino que viniste. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, pero le mintió. Verso 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ya el resto de la historia dice que en el camino se encontró con un león y el león lo mató. Noten una cosa muy interesante. El profeta, varón de Dios, fue fiel hasta cierto punto. Se negó a ir a la casa de un rey y se negó a recibir plata, dinero, presentes, pero fue muy sensible a la palabra de un profeta y fue muy sensible a la palabra de un ángel. Pero ¿qué vale más? ¿La palabra de un profeta, la palabra de un ángel o la palabra de Dios? ¿Qué vale más? Esa pregunta es importante. La palabra de Dios. Porque un ángel deslumbra, tanto deslumbra un ángel, que cuando el profeta Juan, ya estando anciano, en Apocalipsis 19, ve la gloria del ángel, dice la Biblia, que Juan se postra a sus pies para adorarle. Juan sabía que solo a Dios se debe adorar, pero cuando vio la gloria del ángel, se sintió tentado a adorarle. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, soy siervo como tú, siervo del Señor, así que solamente adora a Dios. Este profeta también tuvo la tentación de dejarse seducir por la palabra de un ángel. Y en realidad no estaba viendo un ángel, sino que el profeta le dijo, un ángel me dijo. Oh hermanos, cuando hay un mandamiento claro, cuando hay un mandamiento directo por parte de Dios, nada puede tumbar ese mandamiento. Ni siquiera la palabra de un pastor, ni siquiera la palabra de un anciano, ni siquiera la palabra de un gran predicador. Solo Dios puede revocar sus mandamientos. Y Él no lo hace porque Él dice que su palabra es ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en el cielo. La verdad es eterna. La verdad no conoce sombra de mudanza porque la verdad es la expresión del carácter de Dios. ¿A quién le interesa cambiar la verdad? Al enemigo, al falso profeta. Por eso, les pregunto, ¿falso profeta o verdadero profeta? El viejito, el anciano, falso. Pero hay una curiosidad en este pasaje, que aunque era falso profeta, habló en nombre de ¿quién? De Dios. Y la profecía que Dios se cumplió.
Sí, Dios dice en la Biblia, vino palabra de Jehová al anciano profeta. Y lo que dijo Jehová se cumplió porque le dijo, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Era un castigo muy grande en ese tiempo y más para un profeta no ser enterrado junto con sus familiares. En la resurrección, él no va a resucitar con sus padres que probablemente fueron fieles. Va a resucitar al lado de un falso profeta, porque la historia termina diciendo que el anciano profeta le dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme junto al sepulcro del varón de Dios. Termina diciendo la historia. Así que cuando él resucite, resucitará al lado de un falso profeta. Ahora, ¿por qué Dios puede usar a un falso profeta? Saben que cuando no hay más, Dios usa las piedras. La Biblia dice, si ustedes callan, ¿quiénes claman? Las piedras. En ese momento Dios necesitaba darle una reprensión al profeta, al varón de Dios. Decirle, no cumpliste mi palabra y entonces habrá una consecuencia. Pero esto también lo hizo porque ¿quién más se iba a dar cuenta de todo esto? Jeroboam. Si el Señor no hubiera cumplido las especificaciones que le dio al profeta, cuando le dijo no comas pan ni bebas agua, y no le hubiera dado una consecuencia por haber desobedecido, Jeroboam hubiera dicho, bueno, si el profeta desobedeció y Dios lo perdonó, a mí también me va a perdonar porque yo voy a estar en desobediencia también. Pero todo lo que pasó en esta historia debía decirle a Jeroboam que las cosas con Dios son serias y que si él no cambiaba, lo que el profeta había profetizado se iba a cumplir. Así que hermanos, en el último tiempo, ya voy a ir terminando porque el tiempo se me agotó, en el último tiempo vendrán ángeles, dice el evento de los últimos días, en el capítulo llamado Los engaños satánicos de los últimos días. Dice que ángeles aparecerán. También aparecerán personas que murieron, no son ellos, pero estos ángeles malos aparecerán haciéndose pasar por familiares que han muerto. Y le van a decir a la gente, ¿ustedes por qué guardan el sábado? No le crean a los que predican que hay que guardar el sábado. Es el domingo, yo vengo del cielo, yo vengo de estar con Jesús. Y él manda decir que él cambió el sábado por el domingo. La gente va a decir, wow, esto es sobrenatural. Es un familiar que murió. Por lo tanto viene de Dios. Porque solamente Dios podría hacer este milagro. ¿Cuál va a ser el problema del fin del mundo? En el tiempo del fin, que la gente le va a creer más a los milagros que a la palabra de Dios. Pero ¿a quién le debemos creer más? A la palabra de Dios, porque en el último tiempo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, apártense, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente puede predicar bonito y hasta puede profetizar, así como profetizan y se cumplen las profecías. Pero si no están de acuerdo a lo que dice la palabra, son falsos, no hay que creerles. Y más, si contradicen la ley de Dios. También dice el libro Eventos de los Últimos Días que aparecerán o los ángeles malos se harán pasar como apóstoles. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y van a decir, el sábado ya no es el día de reposo. Ahora les pregunto, ¿por qué los adventistas no les van a creer? Alguien que me diga, a ver, ¿por qué no les van a creer? Primero porque dicen algo que está en contra de la Biblia, pero ¿por qué más? ¿Por qué los adventistas? Eso, aleluya, gloria a Dios. O sea, los adventistas ya sabemos que de plano, si se aparece Pablo diciendo que viene de ultratumba o del cielo, decimos, no, Pablito, usted no es Pablito, usted es el diablito. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben y Pablo está esperando la resurrección. Pero los hermanos evangélicos, los hermanos católicos, que hay que orar por ellos y hay que amarlos y hay que predicarles la verdad, creen que cuando uno muere o va al infierno o va al cielo. Y algunos hasta creen que hay almas en pena por allí buscando descanso. Estos tienen el corazón predispuesto para creer estas mentiras. Ahora, ¿cuántos minutos me quedan? ¿Alguien sabe? Por favor me dice para saber cuánto puedo leer del espíritu de profecía. Bueno, hermano Darío, no me quite los 2 minuticos. Dice acá, gracias hermanitos por amar la palabra. Dice acá, tengo que escoger los textos porque eran muchos y el tiempo se nos fue.
Dice aquí, cuando Satanás puede hacer que su astucia fructifique en las mentes humanas, las influencias engañosas son recibidas como si procedieran del cielo. Si se da entrada a sus engaños, muchas almas serán entrampadas antes de percibir que tales cosas no proceden de Dios, sino del enemigo de toda justicia. Es decir, hermanos, los engaños de Satanás están dorados como dorando la píldora, dorados como si fueran oro, oro puro, y los hace, inclusive los hace proceder de la Biblia, porque usa la Biblia pero mal interpretada, y nos hace ver textos a su favor, contradiciendo el plan de salvación. Nos dice a muchos, tranquilo, guarda ese rencor, no perdones, que Dios te entiende. Hermanos, esos son engaños sutiles, pequeñitos, pero esos pequeños engaños son grandes peligros para nuestra salvación. Todo aquello que te quite la paz no viene de Dios. Todo aquello que contradiga la Biblia no viene de Dios. Ahora, hay dos condiciones para que no caigamos en el engaño. Creo yo, pues generalmente hablando, genéricamente hablando, las dos más importantes. La primera, yo creo que ustedes la saben. Alguien que me la diga, participemos. ¿Cuál es la primera para no caer en el engaño? Piénsenlo, tranquilos. Orar, muy bien, gracias. Qué buena respuesta, Juliet. Amén, escudriñar la palabra, todo eso está relacionado. Gracias, Alejandro. Creo que la respuesta ha sido muy precisa y tiene que ver con orar, como decía Juliet, y escudriñar las escrituras, como dijo alguien por allí que no escuché quién fue. Gracias por apagar el micrófono. Pero resumiéndola y en esencia es apegarnos al escrito está. Cuando nos vamos lejos del escrito está, estamos en el terreno encantado del enemigo. Hombre, pero tener intimidad antes del matrimonio no es malo porque tu corazón, tu juventud, bueno, Dios te entiende. Está lejos del escrito está porque la Biblia dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Un escrito está contundente, me dice a mí, no lo debo hacer y punto. Si mi cuerpo dice que lo haga, mi cuerpo está equivocado, yo sigo la palabra. En el último tiempo, el domingo es el día de reposo. Falso, porque la Biblia dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el sábado es el día de reposo. Que los muertos van al cielo inmediatamente. Falso, porque la Biblia dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, su memoria es puesta en el olvido. Así que el escrito es la primera salvaguardia, pero no es la más importante. Ustedes van a decir, ojo, Natanael, te equivocaste. Saben que es importantísima, fundamental, pero hay una más importante. Y se los voy a demostrar. La más importante, mis hermanos, es estar totalmente rendidos a Cristo Jesús. Totalmente rendidos al Señor. Complementado con el escrito está, porque si yo estoy rendido y no estoy en el escrito está, no estoy rendido. Eso es falso, ¿no? Decir que yo estoy rendido a Cristo, pero no creo en la Biblia, eso es falso. Será un Cristo falso, será un Cristo demoníaco. ¿Qué pasa? Miren que Jesús dijo de los fariseos, dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían la verdad, tenían la doctrina verdadera, predicaban la verdad, pero no estaban rendidos a Cristo. Noten eso. Habían separado la ley y el testimonio del autor de la ley y el testimonio. Y para que la ley y el testimonio sea absolutamente poderoso y poderosa para nuestra influencia espiritual, entonces debemos rendirnos a aquel que inspiró la Santa Biblia. Rendirse es humillarse todos los días delante de Dios. Decirle, Señor, yo no sé si estoy engañado, muéstrame en qué aspecto estoy fallando. Muéstrame qué aspecto de mi carácter debo cambiar. Muéstrame, Señor, qué aspecto de mi creencia doctrinal no está de acuerdo a tu palabra y yo me rindo a ti, porque lo que quiero no es tener la razón, lo que quiero es darte el primer lugar en mi vida, rendirme para gloria de tu nombre, que se haga en mi vida tu santa voluntad. El principal engaño de los últimos días, leamos los dos últimos textos para terminar, vayan conmigo por favor a Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9. Dice así, y fue lanzado fuera
el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A cuántos engaña Satanás, hermanos? Según ese texto. Ay, 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 ay. Y yo siempre dije, pero ¿cómo que a todo el mundo? Y entonces yo también. Sí, hermanos. Sí, si yo no estoy en Cristo, estoy engañado. Pero si estoy en Cristo, ya no soy del mundo. Cristo dijo, están en el mundo, ¿pero qué? No son del mundo. ¿Y cómo lo corroboramos? Lea conmigo Apocalipsis 13:8. Y le adorarán todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos los moradores de la tierra, pero hace una salvedad, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, si yo estoy en Cristo, estoy en el libro de la vida. ¿Sabían ustedes que el libro de la vida es Cristo Jesús? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aunque hay un libro literal en el cielo, pero ese libro habla de Cristo. Y habla de la historia de Cristo, de la historia de la redención. Y todo aquel que acepta a Cristo es consignado en ese libro. Así como Pablo está consignado en la Biblia, todos los hechos de Pablo o los que son relevantes para nuestra salvación están consignados aquí. La historia de Cristo está consignada aquí. Así tu historia está siendo consignada en el libro de la vida cuando aceptas a Cristo, te rindes a Cristo y haces la voluntad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ya no cuentas como aquellos que están siendo engañados por el diablo, que son todos. Ya no cuentas como aquellos que adoran a la bestia, que son todos, menos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanitos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que rindamos nuestro egoísmo al Señor, nuestro yo al Señor, para que no polule en nuestra vida ningún engaño, sino que Cristo Jesús sea el que reine y por lo tanto reine la verdad. Dios me los bendiga y me los guarde. Aquí quedo con ustedes atento a lo que sigue.